Dios te bendiga en esta preciosa tarde. Hoy vamos a empezar el capítulo número 4 de la carta a los romanos. Abra su Biblia ahí en el capítulo 4. Y me gustaría que antes de que lo escudriñemos, tú lo leyeras, le des una lectura a todo el capítulo, ¿verdad? Primero, para que captes, ¿verdad?, de lo que estamos hablando, y luego ya nos profundizamos en ello, ¿sí? Y de este capítulo voy a sacar dos videos. Uno es referente a Abraham, porque se constituyó el padre de la fe, y esa palabra que dice esperanza contra esperanza. Y la otra es la segunda parte, ahí donde dice la promesa realizada mediante la fe, que esa es la que vamos a ver ahorita, ¿sí? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pedimos que aumentes nuestra fe. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos ahí a Romanos 4, versículo 13. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Oye, váyase, brínquese hasta el versículo 20. Dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a todos nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. La palabra dice: puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en el Señor Jesucristo. Hebreos 12:2. ¿Sí? Vaya ya a Primera de Corintios 6:1. Dice la palabra de Dios. ¿Ya? Fíjese bien, esto ya lo vimos, pero aquí estos versículos de las citas que te di que leyeras, estos versículos son los importantísimos en cuanto a juzgar y en cuanto a aquellos que no van a heredar el reino de Dios, que van a ser enjuiciados, ¿sí? Vaya ya 6:1 dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Aquí está hablando de que si tú tienes una deuda como cristiano con otra persona, deuda como cristiano, no puedes llevar y no debes llevar a juicio a esta persona que te debe ante un tribunal secular, ¿sí? Sino tiene que ser esto expuesto ¿dónde? Al pastorado de la iglesia, no afuera de la iglesia. Eso es lo que te dice aquí, ¿sí? Que no lleves a tu hermano a juicio a un tribunal de la ley que no es de la iglesia, ¿sí? No podemos hacer eso, y sin embargo se ve muy seguido eso, ¿sí? Fíjate bien, cuando llegué a una iglesia, en esa iglesia estaba un pastor que conocí tiempo atrás. Ese pastor me dijo, fíjate bien lo que me dijo: tú vas a dirigir desde el próximo domingo, ¿verdad? Empiezas el servicio y te voy a encargar dos familias. Una familia, ¿verdad?, tenía una serie de problemas, y la otra serie de problemas, y las dos me la encargó a mí. Solo Dios sabe que vio el pastor en mí para que me las confiara a mí, ¿verdad? Pues total de que empecé a orar por ellos, y con la primera familia, ¿verdad?, era el esposo, la esposa y dos hijos, ¿verdad?, orando, ¿verdad?, Dios me empezó a mostrar el problema que tenían ellos, ¿verdad? Pero no les dije nada hasta que ellos mismos me lo confesaran, ¿verdad?, me lo dijeran, ¿verdad? Habiéndome ganado su confianza, ellos viendo visto mi testimonio, me empezaron a comentar,
¿verdad? Y había una pareja ahí que llegaba cada miércoles o cada viernes al culto, ¿verdad? Y yo empecé a atar cabos, ¿verdad? Y le dije a esta familia, le dije, ustedes le deben a ellos, porque empezaba a ver los que se juntaban, pero no se iban a comer juntos ni a otro lado, sino nomás hablaban ahí un ratito y luego se separaban. Y yo les pregunté, ¿ustedes le deben a ellos algo? Y ellos me dijeron, sí, hermano, estamos endeudados con ellos. Ese era uno de sus problemas, pero tenían más problemas. Yo le dije, yo no tengo dinero, le dije, ¿verdad? Si no, con todo gusto te lo prestaba para que le pagaras a ellos. Pero, ¿verdad? Vamos a orar al que todo lo tiene, del que es el oro y la plata, al Señor Jesucristo. Empezamos a orar, ¿verdad? Y en una de esas, cuando iba hacia el templo, el Señor me dijo, diles que ya viene en camino. En cuanto iba yo entrando a la puerta, la vi a ella y le dije, dice el Señor, ¿sí?, que ya viene en camino, ¿sí?, tu provisión. ¿Lo puedes creer? Y me dijo ella, dijo, si usted lo dice, hermano, lo creo. Y ya me metí para adentro, ¿sí? Cuando terminó el servicio, yo seguía allá adentro, ¿verdad? No me acuerdo que estaba yo allá adentro cuando me informan, ¿verdad? Mi esposa me dice, ¿sabes qué? Pasó esto ahí en el lobby de la sala. Ella vio el teléfono y tanto gusto le dio ver en su teléfono que había recibido una cantidad de dinero con la cual iba a pagar eso que debía. Dice que hasta se tiró en la alfombra que estaba ahí y le dio gracias a Dios por ello, ¿sí? Al rato ya entró y dice, hermano, sí sucedió, ¿verdad? Dios proveyó, amén. Pero lo que yo te quiero señalar aquí, que estas dos personas a las cuales se le debía, jamás los llevaron a ellos a juicio afuera. Siempre esperaron a que ellos le pagaran, ¿sí? Y así es como debemos ser los cristianos, esperar, ¿verdad?, a que el otro nos pague, o de plano que no nos pague. Pero no podemos ir a enjuiciarlo y llevarlo a la cárcel, y a eso no es de Dios, ¿sí? Ok. Vamos ahí al versículo 2. Fíjate bien, en cuanto a lo de juzgar, dice, ¿o no sabéis que los santos, quiénes son los santos? Nosotros, los que hemos recibido y sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Nosotros hemos de juzgar al mundo. Dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Aquí te está diciendo, tú puedes juzgarlo, ya dijimos cómo. Que no sea con hipocresía. Ya lo hablamos en el video pasado, dice, en el 6.3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Hemos de juzgar al mundo y hemos de juzgar a los ángeles, ¿sí? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Cuánto más de estas cosas que están pasando? Tenemos la autoridad, ¿verdad?, y el deber de juzgar las cosas, ¿sí? Ya lo hemos visto, ¿verdad? El 4, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué no hay de vosotros sabios? Fíjate lo que pregunta Pablo aquí en el 6.5, dice, para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio? Ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, que no hay ni siquiera uno sabio que pueda juzgar. Lo dice Pablo, ¿sí? Entonces, Dios ha levantado ministros, ¿verdad?, apóstoles, ¿verdad?, levantó en tiempo pasado y profetas, y en este tiempo están los pastores, los maestros, los evangelistas, ¿sí?, hermanos llenos del Espíritu Santo, líderes, ¿verdad?, para juzgar dentro de la iglesia lo que es de la iglesia, ¿sí?, y juzgar lo que es del mundo, ¿sí?, también lo podemos juzgar, como lo que ya vimos, la ideología de género, ¿sí?, para rescatar al incrédulo y al impío de que no se vaya al infierno y venga al conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, fíjate bien, destacamos otra vez, 1 Corintios 6.2, nosotros vamos a juzgar al mundo y somos dignos de juzgarlo. 1 Corintios 6.3, hemos de juzgar a los ángeles y cuánto más las cosas de esta vida. 1 Corintios 6.5, ¿qué no hay entre vosotros al menos uno sabio?
que pueda juzgar a sus hermanos? ¿Sí? Sí lo hay. Bendito sea Dios, porque Dios ha dado sabiduría para hacerlo y ha dado amor a su iglesia para hacerlo. Okay. Ahora váyase al 6:11. 1 Corintios 6:11 dice: y estos eran algunos. ¿Cuáles? ¿Qué eran? Lo que dicen en el 9: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, no heredarán el reino de Dios. Aquí lo dice, ¿sí? Y el 11 dice: y estos eran algunos más, ya habéis sido lavados. Aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, ya hemos sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo. Ya hemos sido santificados en ese momento, ¿sí? Y ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjate bien lo que, al momento de que hemos recibido al Señor Jesús, fuimos limpiados, fuimos santificados y fuimos justificados. Pero fíjense bien, ¿eh? Vamos a ver esto. Aquí escribimos algo en el pizarrón. Uno está, la parte de arriba está en español, la parte de abajo está en inglés. ¿Sí? ¿Por qué te la puse en inglés? Porque hay términos, tenemos audiencia americana, parte de aquí en El Paso y parte de aquí de California, que hay términos que no los puedes tal vez entender bien, como es santificación, justificación, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor, ojalá si lo entiendas bien. Por eso también lo pusimos en inglés, para que en tu idioma sí lo puedas entender bien. ¿Sí? Fíjate bien en español. 1 Corintios 6:11. Y estos eran algunos, antes de la conversión, ¿sí? Fornicarios, pecadores, ¿sí? Mas ya habéis sido lavados. ¿Cómo fuimos lavados? A través de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Ya habéis sido santificados. Nuestra posición en Cristo, ahora somos hijos de Dios, ¿sí? Ya habéis sido justificados. ¿Cómo hemos sido justificados? Declarados no culpables al haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. En el nombre del Señor Jesús hemos sido salvos en ese nombre, porque no hay otro nombre dado a la tierra en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros, por su gracia, al momento de recibirlo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene y mora dentro de nosotros, ¿sí? Y Él empieza a trabajar dentro de nosotros a través de su gracia. Ahora vamos aquí al inglés, lo voy a pedir a nuestra hermana que se lo puede leer. And such were some of you before conversion. But you are washed, refers to the blood of Jesus that cleans from all sin. But you are sanctified, once positioned in Christ. But you are justified, declared not guilty. In the name of the Lord Jesus refers to Christ and what he did at the cross in order that we might be saved. And by the Spirit of our God proclaims the third person of the triune Godhead as the mechanic in this great work of grace. Thank you. ¿Sí? Entonces fíjate bien, ¿sí? Al momento de recibir al Señor Jesucristo hemos sido limpiados, santificados y justificados, ¿sí? ¿Verdad? Antes de la que persona sea declarada limpia, tiene que ser limpia. Antes de que sea declarada limpia, tiene que ser limpia, ¿sí? Antes de que nosotros fuéramos declarados limpios, tuvimos que ser limpiados ¿por quién? Por la sangre del Señor Jesucristo, ¿sí? Habiendo recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Ocurren tres cosas simultáneas al recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. La primera, somos limpiados por la sangre de Cristo por todos nuestros pecados. La segunda, somos santificados. ¿Qué es santificados? Separados para Dios. Ya no para el mundo, sino separados para Dios, para hacer las buenas obras que Él estableció.
con un propósito de Él para nosotros. ¿Sí? Y la tercera, somos justificados, preparados para recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero fíjate bien, en ese momento ocurrió todo eso. Pero a veces o a diario, sin querer o queriendo, pecamos. Entonces, ¿qué pasó con esta santificación? ¿Sí? ¿Qué pasó con esta limpieza y qué pasó con esta justificación? ¿Verdad? Primero, si tú pecas, ¿verdad?, no deliberadamente, o lo haces deliberadamente y te arrepientes, ven a los pies de Cristo, pide perdón, dice, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo, ¿sí? El cual perdona todos nuestros pecados, ¿verdad? Pero acuérdate lo que le dijo a aquella prostituta, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Entonces venimos a los pies de Cristo, pedimos perdón y ya no volvamos al mismo pecado para que no nos venga algo peor. Segundo, la santificación tiene dos aspectos, ¿sí? Al momento de que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿sí?, la santificación es instantánea está en tu vida. Pero al transcurso que vamos caminando, ¿verdad?, pecamos. ¿Y qué pasa con esa santificación? Entonces, la santificación viene a ser progresiva. Vaya ahí a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Dice, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Sí? No, estamos mal. Estamos en Timoteo. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, perdón. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguéis al Espíritu. Lo primero que te dice Dios, si ya el Espíritu vino a morar dentro de ti, dice, no lo apagues, no lo contristes. El Espíritu Santo, después de que aquella persona peca y vuelve a pecar y ya no se arrepiente, el Espíritu Santo se va de esa persona, ya no va a vivir en ella. ¿Sí? La salvación se pierde, la santificación se perdió y la justificación se perdió. ¿Sí? Entonces dice, no apaguéis el Espíritu. Vete ahora al 22 y al 23 de la misma 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice, abstenedos de toda especie de mal. Dice, no hagas ningún pecado, abstente de hacer lo malo. 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Un día hemos de ser completamente santificados, ¿verdad? Ahorita prosigamos a eso. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, las tres cosas que componen al hombre, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ok, prosigamos. Entonces la santificación tiene dos aspectos. Una es instantánea, al momento de recibir a Cristo, y en el transcurso que vamos caminando tendemos a pecar. Entonces viene a ser una santificación progresiva, pero el Señor va a terminar su obra en nosotros. ¿Sí? Vaya ahí a Hebreos 10. Hebreos 10, 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El sacerdote agarra la hostia y ¿qué dice? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y empieza a pasar la gente y te lo ponen en la boca, otros en la mano. Y eso es mentira. Ellos le llaman eso un proceso de transustanciación, de que pueden convertir la hostia en el cuerpo de Cristo. Y eso es una real mentira. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. No puede estar siendo cambiado por una hostia. ¿Sí? Y eso no te quita el pecado. Lo único que te puede quitar el pecado es la sangre del Señor Jesucristo. Vaya ahí, Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, ¿cuál? ¿Cuál ofrenda? La muerte del Señor Jesucristo. Dios la aceptó. Esa sangre que Él vertió en esa cruz del Calvario, Él la aceptó.
de un cordero puro y sin mancha, un cordero limpio, un cordero que cumplió toda la ley, ¿sí? Por amor a Dios, al Padre, y por amor a nosotros. Vaya a Hebreos 10:19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Cómo entramos al lugar santísimo? A través de la sangre de Cristo. He oído, ¿verdad?, denominaciones, religiones que te dicen que Cristo entró hasta el año 1800 y fracción al lugar santísimo, ¿sí? Al lugar celestial. Eso es falso. Al momento de morir, ¿qué dice? Se rasgó el velo del templo, ¿sí? Y a través, fíjate bien, otra vez te lo voy a leer el 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por esa sangre que fue derramada en esa cruz, podemos entrar a ese lugar santísimo. No tuvieron que pasar años para que poder entrar Jesucristo primeramente a ese lugar y luego nosotros. No es cierto eso. No te creas eso. Eso es falso. Vaya a Hebreos 10:20, dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, ¿sí? Se rasgó el velo en el templo. Y esto en su carne, esto es su carne. En su carne se rasgó y el velo del templo fue rasgado y ya no hubo una separación. El Padre había aceptado la muerte de su Hijo.